están? Yo soy Marina, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar sobre la nueva película de Disney llamada Mufasa, donde viajaremos al pasado para conocer la historia del legendario Mufasa y cómo llegó a convertirse en rey, su travesía al ser un cachorro huérfano perdido y solo, hasta conocer a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro pone en marcha el largo viaje de un extraordinario grupo de excluidos en busca de su destino, donde sus lazos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para eludir a un enemigo en común. ¡Wow! ¡Qué sorpresa esta película! Sinceramente no esperaba mucho al respecto, pero vaya que me terminó gustando. Y digo sorprendentemente porque sabemos cómo es Disney, sobre todo últimamente su racha que ha tenido. Sobre todo que viven recientemente de secuelas, de continuaciones, de live actions innecesarios, de continuaciones que nadie pidió. Y Mufasa precisamente era esto. En esta ocasión una precuela que realmente nadie pidió. Y un live action que son dos elementos que bien podrían haber sido un terrible problema para Disney. Pero en su lugar probablemente le terminan dando una de las mejores producciones este año al estudio. Es increíble cómo Disney este año lanzó muy pocas cartas sobre la mesa, pero sorprendentemente todas fueron buenas, como por ejemplo Intensamente 2 y Mufasa, obviamente a excepción de Moana 2. Y genuinamente eso no se veía venir, sobre todo como les digo con la racha que hemos estado teniendo recientemente con Disney, al menos en años pasados. Ahora, Mufasa tampoco es una película necesaria, hay que decirlo, pero hacen algo bueno con la idea con la que comenzó esta producción en primer lugar. Y es que vale la pena tocar a la intocable historia del Rey León, porque si ya vas a tocar uno de los productos más importantes en la historia de todo Disney, al menos hay que hacer que valga la pena. Y es que el Rey León es uno de los mejores productos que pasarán generaciones y generaciones, como justamente eso, o sea, una de las mejores historias que ha hecho Disney en todos los tiempos. Y eso es bastante importante y especial y único, y si vas a volver a tocar algo del Rey León hay que saber cómo hacerlo. Y hemos visto la expansión de la historia del Rey León en varios formatos, mayormente animados, como la secuela del Rey León, incluso otra tercera película del Rey León, caricaturas que complementan a la historia y al universo vaya del Rey León. En el caso de live action pues obviamente podrán haber varias opiniones divididas, pero es básicamente contar la misma historia de la primera película, solo que en este formato live action. Y ahora creo que con esta película la mejor decisión fue el irnos para atrás antes de hacer una secuela. No hacer una precuela que contara la historia de uno de los personajes más queridos y más llorados por todos, Mufasa, y también resolver la intriga de cómo era la relación con su hermano Scar cuando eran más jóvenes. ¿Cómo fue que se convirtió en rey? ¿Cómo fue que Mufasa y Scar crecieron y convivieron juntos? Para serles sincera, yo no tenía ni la menor idea de lo que iba a tratar esta película hasta hace relativamente muy poco que vi el tráiler por primera vez en el cine, y me interesó bastante que se tratara justo de eso, de cómo creció junto a Scar, o en este caso Taka, y cómo eran hermanos inseparables y cuál era la razón por la cual se enemistaron, qué fue lo que pasó para que la historia llegara al punto que ya todos conocemos. Este pasado sin duda fue uno que me gustó que desarrollara, y como decía, si ya iban a continuar y a tocar esta historia, creo que me gustó que la hayan tocado de esta forma y que la hayan desarrollado justo de esta manera. Se me hizo creativa, sobre todo la forma en cómo es narrada por Rafiki, que funge como el narrador de esta historia y precisamente se la está contando a Kiara, que es un personaje que ya conocemos y que también están presentes por ahí de vez en cuando Timón y Pumba, que son los comic relief y que también son personajes muy queridos, y que tengan estos momentos obviamente sin opacar a la historia principal, que es precisamente ese flashback de la historia de Mufasa de joven. Ahora,
La historia de origen de este personaje me gustó en su mayoría, sobre todo la construcción entre la relación de estos dos hermanos, que es básicamente la esencia de todo, el cómo se desarrolla y el porqué de las cosas, que en su bien está mayormente bien escrito y funciona, es entretenida y pasamos por varios puntos importantes y determinantes que son claves para el desarrollo de la escritura de Mufasa como protagonista, que eso es algo que también me fascinó, la personalidad que le dieron a un joven Mufasa, que en realidad, si se dan cuenta, hasta la fecha conocíamos muy poco sobre este personaje y mayormente obviamente lo percibíamos como el papá de Simba, pero me gustó que le desarrollaran esta personalidad en particular y esta historia de el león que nunca quiso ser rey pero de alguna forma nació para hacerlo. Fue bonito y conmovedor la forma en cómo va encontrando una nueva familia, un nuevo hogar con su hermano adoptivo y al mismo tiempo cómo así va encontrando su destino. Por otro lado, creo que esta historia me hizo empatizar mucho con el personaje de Scar, al menos cuando era más joven, y eso fue uno de los puntos que también me encantó, el conocer la historia de origen de este personaje, que para mí considero que es uno de los villanos más emblemáticos de Disney. Debo de admitir que sí me dio mucha tristeza su historia y sí pude empatizar mucho con este lado que nos mostraron de este personaje, y sí es en algún punto hasta triste el saber cómo terminan las cosas y el cómo empezaron a terminar mal en primer lugar, sobre todo porque eran dos hermanos que se querían demasiado y es muy triste el saber cómo acabó todo esto. Pasando por esto, creo que una de las cosas que no me latió tanto de esta película es que siento que hay cosas que están aisladas, o al menos para mí siento que no funcionan de forma orgánica en la trama, como por ejemplo los grandes villanos de la historia, estos leones que son los enemigos, que simplemente son villanos por ser villanos, como que no tienen una justificación demasiado convincente de estar por ahí, y la verdad es que es una trama que tiene bastante peso, entonces como que eso me hace pues ruido. Y así como esto, hay una que otra cosa que se siente así. Son pequeños detalles, pero son detalles que me hacen ruido, sobre todo porque no se siente una justificación lo suficientemente convincente, como por ejemplo la gran razón por la que se enemistan Mufasa y Scar. En primer lugar, siento que es una razón muy simple y sí funciona como emocionalmente. La verdad es que sí me dolió mucho esta parte en particular, pero siento que pudo haber sido un pretexto muchísimo más complejo, por así decirlo, dado que es un suceso muy importante en la relación de estos hermanos. Por otro lado, la animación me gustó bastante, se me hizo bastante bonita, porque claro que estamos hablando de una película animada a fin de cuentas, obviamente este no es un live action como tal, y eso mismo hace que se vea bastante realista, vaya. Me gustaron mucho las expresiones faciales de los animales, creo que en comparación con el primer live action del Rey León sí hay una gran diferencia y para bien. Y la animación de los leones, o sea, su pelaje, el cuerpo, todo de verdad es súper imponente. Y como último punto, yo amo y ustedes saben que amo y admiro mucho a Lin-Manuel Miranda y me encanta su trabajo generalmente, pero me parece que este en particular es uno de sus trabajos más flojos hasta la fecha. Y créanme que eso me duele mucho decirlo. No es porque sea malo, simplemente es que siento que algo no encaja. No se siente natural la narrativa de las canciones con la de la historia, como que no empatan. Se queda corto, yo creo que en la esencia de las canciones, sobre todo en contar una historia dentro de ellas, no se sienten ni pegajosas ni memorables. Y la verdad es que siento que Lin-Manuel sí se debió de haber quedado con el proyecto de Moana 2 si le dieron a elegir entre Moana 2 y Mufasa, porque Mufasa creo que de hecho puede funcionar perfectamente sin canciones. O sea, esta película bien pudo no haber sido un musical y hubiera estado increíble. Pero bueno, finalmente y en conclusión, Mufasa es una entretenida película que, si bien no era sumamente necesaria, hacen que se sienta como una pieza complementaria importante para la historia del Rey León que tanto nos conmovió, pues es una oportunidad perfecta para ampliar el universo de un producto dorado en Disney, y que lo hacen de una forma satisfactoria, creando una historia de origen de personaje bastante interesante y con bastante personalidad a uno de los personajes más icónicos de Disney, y que precisamente es eso, sembrar los orígenes y resolver las dudas que teníamos quizá de cómo fue el inicio de todo para Mufasa y Scar. Me alegra mucho que hayan tomado la decisión de irse para atrás en vez de hacer una secuela y traer una historia original, creativa y emotiva que se convirtió en una de las grandes sorpresas de Disney este año.
Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto, si es que ya vieron esta película, les gustó, no les gustó, o si es que no la han visto, si de alguna forma les interesa ver esta película. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en mis redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.